queridísimos días, ¿cómo están? Ya es viernes, por fin. Estamos a 25 de septiembre. Un 25 de septiembre de 1877 nace en Guaymas, Sonora, Plutarco Elías Calles, profesor y político revolucionario. Asumió la presidencia de la República de 1924 a 1928, pero estuvo atrás del poder durante muchísimo más tiempo. Plutarco Elías Calles nació en Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877. Fue hijo natural de Plutarco Elías Lucero, un hombre alcohólico e inconstante proveniente de una familia de buena posición económica. Elías Calles se recibió como maestro en 1894 y se dedicó a la enseñanza en Hermosillo y Guaymas. Sin abandonar la docencia, intentó tener éxito como agricultor y comerciante. Desde joven empezó a beber, como su padre, pero logró dejar el alcohol en 1899 y en ese mismo año se casó con Natalia Chacón. Hacia 1903 comenzó a cultivar las tierras de su padre, el rancho de Santa Rosa, pero dejó esas labores 3 años después. Entonces se trasladó a Agua Prieta, donde el gobernador maderista José María Maytorena lo nombró comisario y se encargó de la aduana. Después de la Decena Trágica, Elías Calles se aplicó a reclutar voluntarios contra el gobierno de Victoriano Huerta en Estados Unidos, y el 5 de marzo de 1913 entró al país con un pequeño contingente para unirse a la lucha contra el asesino de Madero. Calles, designado jefe de armas de Nogales, quedó bajo las órdenes de Álvaro Obregón, jefe del ejército constitucionalista en Sonora. Para diciembre de 1913, Calles ya era coronel y comandante militar de Hermosillo. Tras la victoria de los constitucionalistas sobre el régimen de Huerta, sobrevino la ruptura entre los revolucionarios que lo habían combatido. En Sonora, el gobernador Maytorena apoyó a Villa y se opuso a Venustiano Carranza, con lo que se ganó también la enemistad de Calles y Obregón. En octubre de 1914, las tropas maytorenistas y villistas pusieron sitio a la ciudad de Naco, defendida por Plutarco Elías Calles. Después de más de 3 meses de resistencia, Calles obtuvo la victoria y el grado de general brigadier. Cuando Calles derrotó definitivamente a Maytorena, Carranza le extendió el nombramiento de gobernador y comandante militar de Sonora el 4 de agosto de 1915. En ese puesto, Calles promulgó leyes moralizadoras, como la prohibición de las bebidas alcohólicas, logró avances en la aplicación de la justicia y expidió medidas para reactivar la economía y la agricultura. Abrió escuelas para huérfanos, como si quisiera prevenir el abandono que él mismo había sufrido. Además, expulsó al clero del Estado en un acto que presagiaba el mayor conflicto armado de su vida, la Guerra Cristera. En la rebelión de Agua Prieta en 1920, Calles apoya a Obregón contra Carranza. Asesinado en mayo, los dos sonorenses se convirtieron en las 2 máximas figuras de la revolución. Tenían temperamentos opuestos, pero se complementaban. Obregón era jovial, intuitivo, contradictorio. Calles, lo contrario, introvertido, serio, reflexivo, congruente. La historia y la política, más que la simpatía y la amistad, los vinculó. Tras la borrasca de la rebelión de la Huertista, el 1 de diciembre de 1924, Calles tomó posesión como presidente. En su periodo, que abarcó los años de 1924 a 1928, Calles trató de repetir lo que había experimentado en Sonora como gobernador. Quiso modernizar al país y reconstruir sus instituciones. El régimen de Calles racionalizó los presupuestos y mantuvo las inversiones productivas y sociales. Se impulsaron los transportes, terminando el ferrocarril Sud-Pacífico que unía Nogales con Guadalajara. Se inauguró también la carretera México-Puebla, la de Pachuca y después la de Acapulco. Se elaboraron leyes y campañas de salud pública, se exaltó el deporte y, como en Sonora, se declaró la guerra al alcoholismo. Desde el principio de su mandato, Calles no conoció la paz con el clero. En 1926, ante el cierre de escuelas religiosas y la expulsión de sacerdotes extranjeros, la Iglesia decidió suspender el culto público. Los obispos no llamaron a la rebelión, pero la rebelión estalló sin su consentimiento. En el occidente de México, una buena parte del pueblo campesino se levantó para defender su religión. Por 3 años, los cristeros practicaron una guerra de guerrillas similar al zapatismo. Con una gran caída en la producción agrícola, 200.000 emigrados y 70.000 muertos, se trató de uno de los conflictos armados más sangrientos y dolorosos de la historia de México. Calles, el reformador norteño, no entendía ni justificaba lo que llamaba fanatismo del viejo México. Al momento de la rebelión cristera asomaba ya un problema más en el horizonte: la sucesión presidencial.
En 1926 sonaba la Vuelta de Obregón, aunque el lema revolucionario por el que habían peleado era lo opuesto a la reelección. Aunque Álvaro Obregón resultó electo, fue asesinado antes de tomar posesión del cargo. En su último informe, después del asesinato, Calles condenó al reeleccionismo y favoreció la elección de Emilio Portes Gil como presidente interino. Enseguida, el jefe máximo de la revolución, como se empezó a llamar a Plutarco Elías Calles, lanzó su gran proyecto político: la creación del Partido Nacional Revolucionario, antecesor del PRI. En sus primeras elecciones presidenciales, el nuevo partido lanzó como candidato a Pascual Ortiz Rubio y aplicó por primera vez su tecnología de fraude electoral contra José Vasconcelos, candidato opositor. Al final, en noviembre de 1929, se declaró ganador a Ortiz Rubio en unas elecciones que con toda probabilidad perdió. A los presidentes Ortiz Rubio, Portes Gil y su sucesor Abelardo Rodríguez se les consideró títeres de Calles. Por eso, a los años que corren entre 1928 y 1934, dominados en realidad por el jefe máximo, se les llamó el Maximato. En 1934, Calles propició la llegada a la presidencia de un michoacano a quien tenía mucho aprecio, Lázaro Cárdenas. Se creía que se trataba de una etapa más del Maximato, pero Cárdenas logró limitar el poder del sonorense y terminó expulsándolo del país en 1936. Calles vivió exiliado en San Diego, California, 5 años, hasta que en 1941 el presidente Manuel Ávila Camacho lo invitó a regresar a México en un momento que demandaba unidad nacional por la Segunda Guerra Mundial. De vuelta a la patria, Calles se retiró de la vida pública. En privado, practicaba religiosamente el espiritismo y 2 semanas antes de fallecer, en 1945, afirmó creer en un ser supremo. Como gobernador y presidente, Calles quiso desterrar la fe e instituir a la razón. Al final, en la hora más oscura, intentó dialogar e interrogar a los muertos. Continuemos con nuestra tarea diaria Flash. Recuerden estar leyendo sus 10 minutos diarios, ¿sale? Para que tengamos una buena pronunciación y que en su examen de lectura salgan muy bien. Mi primera pregunta es: ¿cuáles son las preguntas que responde el párrafo inicial de una nota informativa? Aguas, de una nota informativa. A. ¿Dónde vive y cómo llegar? B. ¿Dónde nació y en qué lugar? C. ¿Cuál es su color favorito? O D. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué? Esta precisamente lo encontramos en estructura y función de las notas periodísticas de 4º grado. Hay que recordar que las notas periodísticas tienen un título y una entrada donde se responden las preguntas esenciales del suceso, como el qué pasó, quiénes estuvieron involucrados, cuándo pasó, dónde pasó, cómo pasó y un pequeño resumen del por qué pasó. ¿Sale? Se responden las preguntas esenciales del suceso, después sigue lo que es el desarrollo, que es donde se describe dándole un poquito más de énfasis, y un cierre que concluye la información, en donde nos dicen cómo terminó esa nota, cómo terminó esa noticia. Ahora nuestra segunda pregunta es: ¿cuál es la correcta división de sílabas de investigación? Esto es bastante sencillito, ¿verdad? A. Investigación. B. Investigación. C. Investigación. O D. Investigación. ¿Cuál será la que esté de manera correcta? Esto lo encontramos en segmentación convencional de palabras. La sílaba es el sonido o grupo de sonidos que se pronuncian en un solo golpe de voz. Además que deben de tener en cuenta que se debe de llevar cierto ritmo y que debe de escucharse bien. Si se fijan, hay algunas opciones en que se escucha bastante mal esa separación. Por ejemplo, no sé, investigación. No concuerda, ¿verdad? Fíjense, ¿cuál es la que suena mejor? Ciencias naturales. La buena alimentación es un asunto de elección. En este caso vamos a ver desórdenes alimenticios también. Vamos a utilizar nuestro libro de texto de la página 18 a la 25. Ahora, iniciemos con la página número 18. Las instrucciones dicen: investiga y ordena. Con la ayuda de su maestro, organizan equipos de trabajo para investigar cuáles son las tradiciones alimentarias de su región.
En este caso, como no puedo estar con ustedes al 100%, necesito que lo utilicemos o lo hagamos con nuestros papis o con nuestras mamis para que ellos también nos vayan apoyando. Recaben la información en un cuadro como el que se muestra a la derecha. Indaguen también qué alimentos se cultivan o producen en su región y cuáles provienen de otros lugares. En este caso vamos a hacer precisamente nuestro cuadrito de tradición, bebidas, alimentos relacionados o platillos, ingredientes utilizados. En este caso, en tradiciones vamos a poner platillos tradicionales mexicanos que pueden ser, por ejemplo, los que ustedes consumieron durante el grito de independencia, ¿verdad? La celebración del 15. Van a poner un total de 5 alimentos tradicionales y 5 bebidas tradicionales. Nada de cosas raras, por favor. ¿Qué alimentos se pueden relacionar y qué ingredientes llevan? ¿Sale? Vámonos a la siguiente actividad. Selecciona, analiza y elabora. Con la ayuda de su maestro organizan equipos. Lo vamos a hacer individual, ya sabemos, ¿verdad? Y vamos a utilizar la información que obtuvimos en el cuadro precisamente. Aquí nos están dando unas pequeñas preguntas y son las que vamos a contestar según los platillos que pusimos. Los platillos típicos incluyen en su preparación alimentos de los 3 grupos, de los grupos que están en el plato del buen comer. ¿Qué se podría hacer para complementarlos? Ahí ustedes me deben de poner qué le pondrían ahí de manera de que se pudiera complementar y hacerlo a lo mejor un poco más nutritivo. ¿Qué se consume o produce en tu comunidad? ¿Esos platillos se consumen y se producen en tu comunidad? Es más, a ver, los ingredientes que utilizan, ¿se hacen o se producen o se llegan a plantar en tu comunidad? La última pregunta es, ¿a qué grupos pertenecen los alimentos y las bebidas que se producen en tu comunidad? Todos esos alimentos que nosotros nos zampamos de manera diaria, ¿a qué tipo de grupo pertenecen? Según el plato del buen comer y la jarra del buen beber. Ustedes anótenle ahí al ladito a lo mejor de cada una de los platillos o de las bebidas que utilizaron o que pusieron en su investigación, ¿a qué grupo pertenece? Continuemos con la página 19. En este caso se llama Los amigos. Dice la instrucción, analiza, interpreta y discute. Observa la siguiente historieta y reflexiona sobre su contenido. Estas preguntas las vamos a contestar en nuestro cuaderno. ¿Qué problema identificas en los personajes? ¿Qué opinas de que Lulú platique con su familia respecto a su dieta? ¿Qué consecuencias para la salud de Lulú puede tener el no modificar sus hábitos? ¿Qué hábitos de alimentación provocan problemas de obesidad? Todas estas preguntitas y sus respuestas me las van a poner en su cuaderno. Dice, 3 amigos comentan entre sí acerca de su dieta. Mi mamá me pone una ensalada para el recreo, pero cuando salgo de la escuela tengo mucha hambre y al llegar a casa como todo lo que me sirven. Pues yo en el recreo me como una rica torta de jamón y un jugo envasado. Yo casi siempre desayuno una torta de tamal con un atole. Y en el recreo me compro una torta de jamón y un refresco. Si más tarde me da hambre, compro unos dulces o unas frituras. Lulú, ¿te has puesto a pensar que eso daña tu salud? Mucha gente me dice que me veo saludable así. ¿Estás segura? En clase hemos aprendido otras cosas. Yo creo que debemos aprender a combinar los grupos de alimentos. A mí me gusta que los alimentos tengan diferentes colores, olores, sabores y consistencias, de acuerdo con la temporada del año. Lo voy a pensar y a platicar con mi familia. Enrique y Lulú, junto con su familia, deberían ir al centro de salud a informarse para llevar una dieta correcta. Sigamos haciendo ejercicio y al rato que sudemos tomaremos agua. Está súper interesante esta pequeña historieta, pero a ver, ¿quién tiene una buena alimentación de estos 3 amigos? ¿Acaso será
Puede ser la amiga que se coma una torta de tamal diario. No, esa es demasiada grasa, ¿verdad? Demasiadas cosas. Y que también comen frituras. O será el amigo que toma zumos enlatados. Es lo peor que podemos hacer. O será nuestra amiguita que come de manera moderada a la hora del recreo. Le mandan por lo general verdura, fruta y que llega a su casa a poder comer.